Invalor presenta Hablemos de Bolsa. Sé parte de nuestra gran comunidad y participa de nuestra renovada secuencia llevada a cabo por expertos del equipo Invalor. Conversaremos, explicaremos y debatiremos sobre tendencias y noticias del mercado financiero en la Bolsa de Valores. Conéctate todos los sábados a las 10 a.m. También José Carlos, que forma parte del equipo. Hola José Carlos, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estés muy bien. Bueno, por cierto, esta semana nos acompaña Alonso, pero seguramente nos volverá a ayudar la siguiente semana según venir a él, pero igual vamos a ir avanzando con nuestra conversación, que solemos, ¿no?, ir comentando ahí un poquito sobre lo que ha ocurrido durante la semana en los mercados, lo más relevante que vamos viendo en estos días, ¿no? Antes de iniciar, como siempre, tenemos que agradecer a su principal sponsor, que es Pi3. Es una plataforma bastante útil de información financiera, que recomendamos obviamente a cada uno de ustedes revisarla. Ahora, bueno, que ya están todos los estados financieros del segundo trimestre en realidad ahí subidos, y también hay otras funcionalidades, como el tema, por ejemplo, de seguir carteras, portafolios, que seguramente les ayuda bastante en el tema de su seguimiento y control de sus inversiones, ¿no? Así que es una herramienta muy útil definitivamente. Ahora, yendo un poquito ya a lo que nos compete ahora, eh, bueno, justo el tema principal de nuestros hablemos de bolsa era ir viendo cómo iban los dividendos, ¿no?, de las compañías peruanas en en este primer semestre del año, ¿no? Que bueno, ha sido un poco movido, y queríamos justamente ir revisando cómo se ha comportado tanto, bueno, el porcentaje de dividendo repartido en general de todos los sectores de la BBL, ¿no? Así que acá yo quería empezar justamente consultando a José Carlos cómo habíamos visto el tema de la evolución del payout, ¿no?, y de los yields, ¿no?, o sea, de la rentabilidad por dividendo en general que se ha dado aquí en la Bolsa de Lima en este primer semestre del 23. ¿Cómo lo hemos ido viendo? Creo que en general los porcentajes de pagos han caído, pero hay sectores en particular donde se han mantenido, incluso han estado en posibilidad de crecer, ¿no? Sí, es cierto. Básicamente tienes que en el segundo trimestre básicamente en el segundo trimestre de este año hemos tenido una economía de aceleración y hemos visto payouts que han caído ligeramente, ¿no? Porque tenías un payout aproximado de casi 60% en toda la bolsa, pero esto habría disminuido a casi 50%, ¿no? No obstante, es cierto de que hay diferencias a nivel sectorial, ¿no? A nivel de sectores, por ejemplo, tienes algunos sectores que se han visto sólidos, ¿no? Hábitos sólidos, resilientes, como por ejemplo financiero, perdón, y servicios, donde básicamente tienes ahí payouts, por ejemplo, en el sector financiero que van, por ejemplo, desde 69%, que es este banco de crédito, o 50% para el caso de BVA, y también payouts de casi 40 para el caso de BAP, ¿no? Pero es cierto de que también los yields se han mantenido fuertes, ¿no? Yields de aproximadamente 5% para BAP, 7-8% para BVA y banco de crédito, ¿no? Pero también es cierto de que en sector servicios, que es otro sector que se ha visto resiliente por el tema de que básicamente las tarifas eléctricas, por ejemplo, el año pasado estuvieron un poco elevadas, y eso un poco ayudaba también a que las compañías del sector tuvieran buenas utilidades. Le sacaría Irandina, por ejemplo, ¿no? Irandina ahí tienes una compañía que tiene un payout elevadísimo, casi 80%. Otras compañías también tienen payouts súper elevados, como Quebec, ¿no? Y el GT de Irandina, por ejemplo, está en casi 10%, ¿no es cierto? Sí, por cierto, lo de payout es el porcentaje, ¿no?, de una compañía que lo paga como dividendo. Es decir, bueno, si una empresa genera, no sé, 100 millones de utilidad y su payout, ¿no?, es un 50%, pues me entrega 50% como 50 millones como dividendo, ¿no? Ese es lo que sería el payout. Es un porcentaje, como les decía, del beneficio que entrega, ¿no?, como dividendo. Así que bueno, mientras más alto, pues mejor en principio, porque hay mayor retribución para el accionista, ¿no? Así que, bueno, eso era lo que correspondía al payout, y lo que estábamos hablando del yield, ¿no?, es la rentabilidad, ¿no? Es básicamente el dividendo por acción entre el precio, ¿no? Entre el precio de la acción. Así que esos son los conceptos que más o menos hemos estado comentando. Y como bien decía José Carlos, pues
hay sectores suelen ser muy estables, ¿no? Y como servicios públicos, financieros, otros que pueden ser un poquito más volátiles, donde a veces hay aumentos como el de minería, otros que han estado un poco golpeados, como la parte de consumo, sobre todo por la parte de azucareras, un poquito, ¿no? Porque el año pasado fue muy, muy alto. Así que tiene un poco algo más de volatilidad, ¿no? Ahí estábamos hablando de hidrandina también. Eh, bueno, lo interesante de esa compañía es que casi siempre su reparto es muy estable, está cerca de un 9, 10% aprox. Y es además un negocio con flujos bastante recurrentes porque está dentro de la distribución de energía, ¿no? Así que es algo bien interesante ese caso de esta compañía. Ahora, sobre perspectivas, ahí no sé qué estábamos viendo, José Carlos. Creo que hay unas compañías que el año pasado han repartido, este todavía no lo han hecho y podrían ser casos de empresas que podrían entregar, ¿no? En los siguientes meses que restan del año. ¿Tú cómo lo has visto? Sí, de hecho ya saliendo del segundo trimestre y entrando a la segunda mitad, también habría que mencionar un poco de que hay compañías de consumo que han repartido también después del segundo trimestre, ¿no? Por ejemplo, Nestlé, Cartabia, Casa Grande, que han tenido también yields muy buenos, ¿no? 10%, 17% por el caso de Casa Grande, ¿no? Pero en adelante, digamos, ya en los últimos meses de este año, por ejemplo, hay compañías que podrían repartir dividendos porque básicamente no han repartido este año, ¿no? Por ejemplo, Minsur. Minsur es un caso donde tienes que esta empresa ha repartido el año pasado 2 veces, ha hecho 2 entregas con yields, un yield básicamente por encima del 8%, y es también básicamente dos entregas en el 21, también yields elevados, pero ahí también habría que revisarlo, ¿no? Porque creo que a Minsur no le fue tan bien quizás en la primera parte de este año, ¿no es cierto? Sí, a mi sur, bueno, para los que recuerdan, tuvo ahí un temita con San Rafael, ¿no? Bueno, que es un día que está en Puno ahí durante la primera mitad, bueno, sobre todo el primer trimestre, ¿no? Que tuvo ahí un bloqueo, un cierre, con las protestas que hubo, ¿no? Pero eso le pegó obviamente en la generación de ventas y beneficios, pero luego se está normalizando, así que no sería raro ver a Minsur ahí repartiendo hacia el final del año como lo ha hecho las veces anteriores. Luego estábamos hablando de Pacasmayo, que también suele repartir una vez al año y hacia el cierre, ¿no? Hacia los últimos meses, como Sí. lo hizo el año pasado, que repartió más o menos en noviembre, diciembre, si mal no recuerdo. Así que podría ser Pacasmayo, ¿no? Eh, Pacasmayo, claro, hace no mucho repartió algo extraordinario, pero ahora pues probablemente esté un yield cerca de un 6% más o menos. Y también podría ser Ferricorp, ¿no? Que también los 2 últimos años ha estado repartiendo 2 veces al año, ¿no? Al inicio, más o menos marzo, abril, y también hacia el cierre, septiembre, octubre. Así que podría ser otra alternativa, ¿no? Aunque la diferencia con Ferricorp es que en este año en específico, pues está con un plan de recompras, ¿no? Entonces, pues podría ser de que, bueno, como está recomprando, pues no vea necesario entregar un dividendo adicional, ¿no? Porque la recompra ya es una forma de retribuir al accionista, ¿no? Eh, Incluso de manera más eficiente, porque, bueno, si cuando recompras, ¿no? Sacas acciones de circulación, al final tu beneficio por acción va a aumentar y también el dividendo por acción va a terminar subiendo, ¿no? El futuro dividendo por acción. Así que es una manera bastante importante de crear valor para el accionista así, a un largo plazo, ¿no? Así que bueno, pero son compañías que podríamos ahí tenerlas mapeadas, ¿no? Como estamos hablando en Sur, Pacasmayo, Ferricor, podrían ser, en los últimos meses que restan del año, pues podrían ahí ir entregando dividendos, ¿no? Así que para que lo tengan ahí mapeado, puede ser un caso interesante. Bien, entonces, bueno, eso es lo que queríamos ir comentando por ese lado. No sé si tú quieres hacer algo más, hijo de Carlos, por el lado de dividendos. Mm, yo creo que no, ¿ah? Porque básicamente son las compañías que han estado un poco ahí a la expectativa, ¿no? Para ver si entregaban o no los dividendos. Sí, sí, solo tenga en cuenta siempre el tema este de compañías que entregan un dividendo, como estábamos diciendo, bueno, recurrente y otro de lo que es extraordinario, ¿no? Las azucareras, por ejemplo, ha sido algo extraordinario y se
o sea, solamente se da una vez cada X años, cada ciclo de su vida del commodity, y luego ese dividendo va a caer bruscamente, ¿no? Le ocurre en general, bueno, no solo con la azucarera, sino con toda compañía vinculada a un commodity, ¿no? Que es netamente cíclico. Eh, Caso contrario, empresas con flujos estables, ¿no? Que estamos hablando de un Hidrandina, podría ser un banco o un tipo un Bacus de consumo, ¿no? Entonces, hay que hacer esa diferencia, ¿no? Entre un dividendo recurrente de flujos estables y un dividendo extraordinario, ¿no? Hay que tenerlo siempre eso en mente. Si nuestra expectativa es invertir buscando dividendo, ¿no? Hay que tenerlo mapeado. Entonces, bueno, eso era por la parte de, lo queríamos ir comentando por el lado de dividendos. Más bien acá también aprovecho para invitarlos, bueno, en primer lugar, al programa, ¿no? Que nuestro programa avanzado de inversiones que va a empezar el próximo sábado, donde el objetivo es, pues, principalmente compartir información bastante relevante, pero que, bueno, ustedes puedan tomar mejores decisiones de inversión, ¿no? Tanto a nivel, bueno, de conocimientos a nivel de mercado de capitales, algunos conocimientos básicos, luego ver temas de análisis financiero, incluido valoración de empresas y también, por ejemplo, conceptos de value investing, que sería nuestra filosofía de inversión a largo plazo, ¿no? Para búsqueda de oportunidades. Y también hay un módulo de gestión de portafolios que les podría ayudar bastante para la gestión personal, su cartera de inversiones, ¿no? Así que los invitamos a revisar esa información y también hoy hay una charla, ¿no? Hoy, sábado 9 a las 6 de la tarde, también se va a brindar mayor detalle, ¿no? Un poquito más de detalle sobre el programa, sobre los contenidos, etcétera. Así que también los invitaríamos a formar parte de esta charla porque estén un poco más informados al respecto, ¿no? Bien, ahora, habiendo comentado eso, pues vamos pasando un poquito a la parte global, donde, bueno, no ha habido grandes noticias, ¿no? Aunque igual el mercado está un poco volátil, pero de lo más relevante que podríamos ir comentando es que, bueno, un banco de inversión importante como Goldman redujo la posibilidad de recesión en Estados Unidos, ¿no? Se estimaba el problema de recesión en Estados Unidos. Así que justo la redujo a 15%, ¿no, José Carlos? De ahí Goldman esa probabilidad. Sí, de 20% a básicamente 15% en recesión. Tienes ahí, por ejemplo, algunos indicadores de que la inflación sigue acelerándose, es cierto, el ingreso real, entonces que es básicamente ingreso nominal menos la inflación, ¿no? O la inflación va cayendo, podría recuperarse eso hacia el siguiente año. Y bueno, hay indicadores también de que muestran que el mercado laboral de Estados Unidos sigue siendo resiliente, fuerte, ¿no? Por ejemplo, creo que el jueves salieron los datos de las nóminas, no, perdón, de las pensiones por desempleo, que salen cada semana, y salieron justo muy por debajo del esperado, ¿no? Y ahí un poco que el mercado se alarmó, porque si un mercado laboral sigue manteniéndose fuerte, entonces a la Fed como que le quita tiene menores argumentos quizás para reducir tasas de interés quizás en el futuro, pero de manera anticipada, ¿no? Sí, este es un tema, ¿no? Porque, bueno, en teoría es algo positivo de que se reduzca la probabilidad de recesión, ¿no? Porque, bueno, nunca es bueno una recesión. Pero claro, como bien comentábamos ahí con José Carlos, ahora está el otro lado, de que si no hay mucha probabilidad, o sea, si la economía está fuerte, pues en teoría puede aguantar por mayor tiempo tasas altas, ¿no? Entonces ahí como que el mercado, son dos temas que se contrarrestan y el mercado como por eso está medio indeciso y está medio volátil, ¿no? Porque no se sabe al final qué es lo que va a pesar más, porque eh, lo que sí no gusta al mercado es que se asuma de que las tasas se van a mantener altas por mucho tiempo, ¿no? Porque eso al final pues hace más atractiva la renta fija, ¿no? Entonces, pues suele eso generar que flujos sigan migrando hacia la renta fija, salgan de renta variable y eso genera volatilidad o caídas en la renta variable, ¿no? Así que hay que tener en cuenta ello. Como comentamos, la renta fija está bien atractiva, ¿no? Se mantiene súper atractiva, que como decíamos, pues las tasas que se ven hoy no se van a... O sea, son extraordinarias, ¿no?
y no se van a repetir en muchísimo tiempo, así que si se puede fijar esas tasas, o sea, si alguien puede invertir en renta fija, pues es un muy buen momento, ¿no? Actualmente. Pero bueno, veremos cómo va el tema de la tasa. Creo que justo pues se ha elevado, ¿no? Con la probabilidad de que se eleve la tasa a la Fed para noviembre. Sí, ya estamos descontando de que la Fed va a mantener tasa de interés en septiembre, sería el 20 de septiembre, pero cierto de que para noviembre la probabilidad de subir se ha incrementado de 34% a 44% según esta herramienta, el CME Fed Watch Tool, que está en internet básicamente. Allí es cierto, hay un incremento en la probabilidad para noviembre. Sí, sí, hay un incremento ahí, bueno, veremos. Para septiembre, como bien decía José Carlos, pues en teoría está descontado que se va a mantener, no va a haber mucho. La sorpresa, entre comillas, vendría para noviembre, ¿no? Con esa subida de 25 básicos. Sería la última, en teoría. Así, En pero bueno, teoría. sí, en teoría, pero veremos cómo va el tema de inflación, también que sale la próxima semana. La próxima semana sale, ¿no? Inflación creo que Sí, sale el miércoles, de hecho. Se el miércoles, espera, ¿no? se espera una subida comparada al mes anterior. Quizá por ahí le esté pegando el tema del petróleo, pero la subyacente igual se estima que va a seguir retrocediendo. Es una inflación que descuenta el efecto de la energía y los alimentos. Sí, entonces, un dato importante también a seguirlo, ¿no? La inflación, y seguramente ese dato de inflación va a influir en el mercado y luego de la decisión posterior de la reunión de la Fed en septiembre, ¿no? Bueno, de mantener o no la tasa. Así que iremos viendo cómo van esos datos. Ahora, también queremos contar un poquito sobre China, ¿no? Bueno, es otra economía que nos interesa mucho a nosotros, por su influencia en los commodities y por ende en la BBL, ¿no? Y bueno, China ha tenido un par de datos ahora últimos. eh, Especialmente fue positivo el PMI de Caixin, ¿no? El de manufactura, que superó las expectativas y da cierta señal, pues, de que se está estabilizando, ¿no? El crecimiento ahí en China. ¿Tú cómo lo has visto ese dato, José Carlos? Sí, ese dato de TMI de Caixin que básicamente monitorea la actividad en compañías quizás que tienen un sesgo hacia la exportación, pero es cierto de que ha superado expectativas, ahora está en territorio de expansión 51 puntos, ¿no? Antes estaba en 49. Un poco que te da esa señal de que esa de aceleración en la actividad en China podría estar estabilizándose, ¿no? Ya llega a un punto bajo y también habría que entenderlo en conjunto con el dato de servicios, ¿no? El servicio sí cayó en el último mes de agosto, 54, 50 y 51.8, y eso también te indica de que si bien la actividad manufacturera industrial está en un punto de estabilización, la demanda, los horarios básicamente, está todavía un poco debilitándose, ¿no? O sea, por ahí hay dos fuerzas contrapuestas, ¿no? Y habría que ver si es que también esas últimas medidas van a tener un impacto en incrementar el crecimiento de estos de servicios, básicamente, y también de manufactura. Sí, sí, bueno, creo que lo hemos compartido. Nuestra postura es un poquito entre neutral optimista con China. Creemos que esa segunda mitad del año debería mostrar un nivel de recuperación interesante. Y por eso es que nosotros también somos un poquito relativamente positivos con los commodities, ¿no? Nos parece que están en niveles atractivos y se puede aprovechar los niveles actuales para tener exposición como hemos comentado antes, a commodities, a la parte cíclica, que nos parece que es lo que está más barato al día de hoy en comparación con el mercado en general, ¿no? El mercado americano en general. Así que podrían haber ahí oportunidades interesantes. Ahora, otro tema, otra noticia relevante vinculado con China es lo que salió sobre Apple, ¿no? De que, bueno, que China está planeando extender la prohibición de los iPhones, pero entiendo que es principalmente para entidades gubernamentales, ¿no? Sí, básicamente ahí tienes esa prohibición que es o extender la prohibición para el uso de iPhones en entidades, agencias, empresas públicas. Aunque bueno, habría que ver también si es que le pega, ¿no? Porque creo que hace poco JP Morgan también había comentado de que las ventas no tendrían un impacto significativo para esta medida, ¿no? Antes lo había hecho también China, había tomado medidas similares, pero no hubo un efecto en el comportamiento de los consumidores.
Sí, más que todo, sí, probablemente sea más un tema medio político, ¿no? Ahí de que hay medio de entrampamiento entre China y Estados Unidos. Ahora, lo interesante que esto podría traer, por cierto, en nuestra opinión, es que, bueno, como medida de represalia, no sería raro de que se busque extender la prohibición, el baneo de TikTok en Estados Unidos, ¿no? Que creo que se han estado dando en algunos estados ya en específico, pero bueno, si China prohíbe usar iPhone en días gubernamentales, pues Estados Unidos podría prohibir el uso de TikTok también bueno, no sé si a nivel nacional, pero quizás por algún, también para empleados públicos o algún tipo de baneo similar se podría dar para TikTok, ¿no? Y esto, por cierto, una derivada sería que esto beneficiaría evidentemente a competidores de TikTok como Meta, ¿no? Por el lado de Instagram y también tipo Google con YouTube, ¿no? Que serían los principales competidores de TikTok a nivel de redes sociales en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Así que, bueno, podría ser un caso interesante ahí de que esas dos compañías podrían beneficiarse si se da un tipo de baneo de esta red social, ¿no? En Estados Unidos. Pero bueno, veremos si eso se termina dando, ¿no? Y bueno, y ya para la final de la parte global, otro tema interesante fue a nivel del crudo, ¿no? Que se dieron unos recortes, se extendieron recortes, ¿no? En producción, y esto pues ha generado un aumento en el precio de esta materia prima, ¿no? José Carlos, creo que, bueno, el petróleo ha tenido un rebote bastante importante esos últimos días, semanas. Sí, desde inicios de julio, que el petróleo ya va creciendo más de 20%, ¿no? Más de veinte por Sí, ciento desde inicio de julio, sí. sí, pues esto, como decíamos, puede tener cierta influencia en el rebote de la inflación, ¿no? En Estados Unidos sí que es un factor a tenerlo en consideración, hay que tenerlo ahí al tanto. Bien, entonces, bueno, a nivel global es lo principal que hemos estado revisando. Acá, por cierto, aprovecho para invitarlos a formar parte bueno, del Club de Invalor, que es, bueno, un servicio personalizado de asesoría, donde, bueno, justamente profundizamos, ¿no? Ese tipo de análisis a nivel de corte, tanto de variables, a nivel macro, podríamos decir, y esto decantando, ¿no? En análisis de compañías, de empresas y de evaluación de oportunidades que se puedan presentar en el mercado, pues ya sea local, BBL o el mercado extranjero, ¿no? Así que los invitamos también a formar parte del club. Seguramente van a encontrar ahí información respecto a nuestras redes sociales para que nos puedan acompañar, donde tenemos, por ejemplo, también reuniones mensuales, ¿no? Donde compartimos un tema de un portafolio modelo general y conversamos sobre la evolución del mercado con más detalle. Así que es bastante útil para los que bueno, desean profundizar más en lo que sería la gestión de sus portafolios de inversión, ¿no? Bien, ahora por la parte, bueno, pasando a la parte local, en Perú, pues de lo último más resaltante fue la publicación del marco macroeconómico multianual, donde ahí, por cierto, bueno, hubo un sinceramiento, ¿no? Entre comillas, del crecimiento esperado para el Perú, ¿no? José Carlos, bueno, ha caído y ahora está cerca del 1%, ¿no? En la expectativa de ese crecimiento. Sí, no me sorprendería de que el BCRP en los siguientes días que saque el reporte de inflación también haga lo mismo. Ahorita estamos en 1.1% por parte del MEF, las consultoras privadas le dan 0.6 macroconsult, quizá por debajo también del 1%. Y bueno, también es interesante que el Consejo Fiscal haya dado una opinión sobre este marco macroeconómico, ¿no? Ellos prevén de que esta tasa de 3.1 ya para el siguiente año y para hasta el 27 en promedio sería un poco optimista, ¿no? Hay que considerar siempre los riesgos, el fenómeno del niño, posibles conflictos sociales o también este pesimismo que hay hoy en día en inversión privada, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, definitivamente las tasas que se esperaban al inicio fueron demasiado optimistas. Sí, bueno, es probable, bastante probable que estemos más pegados a ese uno, pero tenemos riesgos, ¿no? Sobre todo por lo que está vinculado a la parte del fenómeno del niño. Justo ahí salió un informe, ¿no? Justo hacia
hacia el cierre de agosto, ¿no? Creo que el último día de agosto justo, Sí. sacó ahí un informe esta entidad del ENFEN, donde bueno, me parece que sí, la probabilidad más alta es de un fenómeno del niño moderado, que sería similar a los 17, ¿no? Sí, bueno, le dan un moderado, casi un 58% de probabilidad de que sea moderado esta vez y que sea fuerte un 25%. Básicamente la probabilidad comparado al reporte de julio se ha incrementado. Sí, es cierto. Entonces, bueno, moderado, entendemos que es sí, similar a lo del 17, pero claro, con la diferencia, en teoría, ¿no? De que, bueno, ahora lo sabemos con anticipación, y en teoría vamos a estar relativamente mejor preparados, ¿no? Porque el 17, ustedes recordarán que fue algo sorpresivo. Nadie, justo estaba revisando esa información, lo curioso era que había prácticamente un 0% de probabilidad de que hubiera un fenómeno del niño moderado, o sea, nadie lo esperaba, ¿no? Así que nos agarró desprevenidos. Bueno, en teoría lo sabemos con 5 meses de anticipación, así que, bueno, se supone que vamos a estar más preparados y el impacto va a ser muchísimo menor, ¿no? Pero bueno, el Perú nunca se sabe, así que solamente ojalá, obviamente no sea algo grave, ¿no? Y que nos vaya a golpear de manera significativa. Pero es un factor de riesgo que tenemos que tener que evaluarlo, tomarlo en consideración, ¿no? Para ese crecimiento potencial de nuestro país. Ahora, otro dato que salió también hace poco fue el tema de inflación, que está cediendo, ¿no? La inflación felizmente está cediendo, aunque todavía hay cierta resistencia ahí por el lado de los alimentos, ¿no, José Carlos? Sí, si bien sigue acelerándose un poco el tema de alimentos, es cierto de que han repuntado, por ejemplo, el limón, cebolla, el pollo, ¿no? Hay un tema ahí de menor oferta que viene por parte del norte, eh, malas cosechas, pero eso tendría que estar quizá normalizándose en los siguientes meses, ¿no? Pero por ahora sí está impactando. No obstante, también el niño podría impactar la inflación por parte de alimentos ya para el inicio del próximo año. Así que hay esa incógnita, ¿no? Pero es cierto de que sigue acelerándose la inflación en general, ¿no? El último mes consecutivo. Sí, 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 es cierto, la inflación se está desacelerando, así que, bueno, eso es una buena noticia. Obviamente, solo esperemos, igual, va a estar vinculado a ese factor. El principal factor de riesgo hoy en día el Perú básicamente es lo del fenómeno del niño, ¿no? La parte política como que ya pasó a un segundo plano, bueno, más o menos, y lo más relevante ahora es ver qué tan grave va a ser el fenómeno, ¿no? Para fines de este año y para inicios del 24, verano del 24, ¿no? Así que será de lo que seguramente abarque nuestra mayor atención en los siguientes meses, ¿no? Ahora, pasando ya hacia la parte de empresas, que es nuestra parte final, ahí salió un par de notas bien interesantes. Lo primero fue lo de AENSA, ¿no? Que se está convocando una junta para una ampliación de capital, bueno, para proponer, mejor dicho, a los accionistas una ampliación de capital por nuevos aportes de algo de 22 millones de dólares. Y bueno, y veremos si esto finalmente es aprobado. Lo bueno, entre comillas, es que la ampliación se haría a un precio tomando en cuenta el precio promedio ponderado en el mercado de los últimos 60 días, ¿no? Cercano a ese precio, es decir, un precio relativamente de mercado y no un precio de valor contable, de valor nominal, o bueno, que pueda ser menor, ¿no? Aunque al final siempre recordar que las ampliaciones de capital pues no suelen ser positivas, porque se diluye, ¿no? Al minoritario que no participa con su derecho de suscripción preferente, eh, pero suelen ser alternativas para empresas que eh, tengan cierta dificultad para acceder a otro tipo de financiamiento como el típico financiamiento bancario u otro tipo de fuente, ¿no? Lo que esto es básicamente para poder levantar plata, ¿no? Eh, Así que, bueno, uno es acceder a un tercero o recurrir al propio accionista, ¿no? Así que, en este caso, está pretendiendo acudir al accionista eh, para poder levantar ese dinero, ¿no? Al final, nuestra opinión es que a ENSA, pues, como que se está quitando algunos problemas de encima, ya con esta confirmación del acuerdo, ¿no? De colaboración, está firmando unos nuevos contratos, ¿no? Privados, evidentemente.
Y el gran tema es que pueda conseguir un refinanciamiento total de su pasivo financiero actual a largo plazo, ¿no? De conseguir eso, pues se quitaría un peso importante encima y haría mucho más flexible, mucho más, sí, flexible su generación de flujos, y ese estado de resultados cambiaría bastante, ¿no? Que hoy en día simplemente está con pura pérdida, pero también hay un tema de impuestos que está pegándole a nivel contable, pero que esto creemos que podría irse limpiando, entre comillas, con un refinanciamiento a largo plazo de la deuda vigente, ¿no? Así que, bueno, veremos si pueden ir hacia ese camino. Y otra noticia, José Carlos, era lo de Buenaventura, ¿no? Que le aprobaron ahí un estudio de impacto ambiental. Sí, el ella del proyecto Jumpag de Buenaventura. Y ahora solamente va a tener que tramitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas para empezar la producción, ¿no? La producción de Jumpag creo que estiman de que podría empezar a finales de este año, ¿no? Y creo que también prevén de que podría en conjunto Uchucchacua, ¿no? Y también Jumpag podrían alcanzar una producción de entre 2.3 y 2.8 millones de onzas de plata al año. Sí, en Buenaventura hay dos últimas noticias interesantes, ¿no? Esta justo de Yupac y también la de Uchucchacua, bueno, tienen el permiso para poder volver a operar. Así que, bueno, son noticias positivas para la compañía y que deberían probablemente reflejarse ahí en bueno, dentro del precio de la acción, aunque también Buenaventura es bien volátil y va a estar también bastante ligado a cómo se desempeñan los commodities como el oro, ¿no? Que estaba un poco, ¿no? Volvió a estar cercano a los 2.000 dólares por onza, ahora corrigió un poquito, porque el oro va a estar bastante ligado a cómo se evoluciona el precio del dólar, y el dólar va a estar ligado a la expectativa de cómo vayan las tasas, ¿no? Las tasas de referencia en Estados Unidos, así que bueno, pero en general hay noticias positivas para Buenaventura y bueno, esa acción se está sosteniendo a niveles interesantes en la actualidad, ¿no? Así que bien, eso era básicamente la información que queríamos compartir con ustedes en esta oportunidad. Solo para cerrar, recordarles la invitación a su canal de Telegram, donde compartimos también ahí un poquito notas, noticias, y también unos reportes que vamos haciendo diarios para que estén al tanto de las principales noticias de mercado, tanto a nivel BBL y también global. Y asimismo, bueno, invitarlos obviamente al siguiente Hablemos de Bolsa el próximo sábado para seguir conversando estos temas que nos gustan tanto a nivel de mercado, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias como siempre por su atención y nos estamos volviendo a encontrar el próximo sábado. Gracias, José Carlos. Gracias por todo. Nos estamos viendo el próximo fin de semana. Chau, chau. Gracias, Daniel. Chao, nos vemos.